Bueno, buenas tardes a todos y todas. Ya comenzó la grabación, así que podemos dar inicio formal a la clase. Lo que sí, si pueden silenciar los micrófonos, así no va haciendo eco, les agradezco. Hoy vamos a trabajar la unidad 6 del programa que presentamos en este seminario de Historia Institucional de Santa Fe. La unidad 6 vamos a trabajar las instituciones provinciales durante el peronismo y vamos a abarcar el periodo del año 1946 al año 1955. Mi nombre es Andrés Santarelli, yo soy profesor de Historia, egresado de la Universidad Nacional de Rosario, y junto al doctor Barriera y equipo que vinimos dando las clases anteriores, compartimos el CEISO, y presentamos este proyecto al ISEP para dar este curso. Si les parece, yo voy a hacer acá mostrarles una presentación para que vayamos viendo. Me dicen si se ve bien. Ahí estaríamos. Bueno. Para la clase de hoy está pensado basarnos en tres ejes centrales. En un primer momento vamos a trabajar la contextualización histórica de este proceso, y vamos a trabajar un poco con desarrollando lo que es la sociedad de masas, que un poco se vio en la clase anterior, pero también un poco las características de entrado a los años 40. Después, en un segundo momento, y como eje central, vamos a trabajar la relación entre el Estado Nacional, el Estado Provincial y los municipios, y así como las diferentes agencias estatales que van a intervenir en esta interrelación interinstitucional. Y para el último momento, el tercer eje central de la clase, vamos a trabajar como tema la institución policial en sí, con esta continuación de la modernización que vimos en las clases anteriores, ¿no? Principalmente en la clase anterior de principios del siglo XX, y vamos a trabajar específicamente sobre el primer estatuto de la policía en la provincia de Santa Fe, que va a ser dictado por la legislatura provincial en 1954, como así también la aparición de las escuelas de policía en la provincia. Y yendo directamente al primer eje central de la clase y en sí a describir lo que es la sociedad de masas, podemos decir que, como vimos en la clase anterior, a este proceso de modernización de la institución policial hay que entenderlo como un desarrollo a largo plazo, ¿no? Que se inicia en las primeras décadas del siglo XX, de la misma manera que las distintas agencias del Estado se van complejizando y manifestando las características de una sociedad, una nueva sociedad emergente. En este sentido, la masiva inmigración europea de fines del siglo XIX y principios del XX, que venía atraída, ¿no?, por ese éxito del modelo agroexportador y las promesas estatales de que se otorgarían tierras para quien las viniera a trabajarlas, pero así también como en las posteriores migraciones internas, ¿no?, con este movimiento del campo a la ciudad, provocaron un cambio significativo en la composición de la sociedad, ¿no? Básicamente tendríamos entonces esta masiva inmigración europea, esta migración interna y la complejización de las distintas agencias del Estado, ¿no? Acá yo les traje información del censo de 1947 para ir, no solamente que sea una clase tan expositiva, sino vamos a ir viendo varios cuadros y filminas que vayan complementando lo que les voy diciendo.
yo traje información del censo de 1947 respecto de el aluvión inmigratorio, ¿no?, proveniente de ultramar y el porcentaje de población extranjera respecto de los nativos. Fíjense, bueno, acá tenemos diferentes periodos, ¿no? Pero acá es donde se van a aparecer estos grandes aluviones inmigratorios, ¿no?, de extranjeros por vía de ultramar, desde principio de siglo, ¿no? Y hasta los años 30, que sería, ¿no?, hasta la crisis del 30, ¿no? Y fíjense el saldo positivo de migrantes, de inmigrantes, ¿no? Tenemos de las 6 millones en un periodo de casi 100 años, que va de 1857 a 1946, de 6.600.000 personas de entradas, quedó con un saldo positivo de 3.400.000 personas, ¿no? Y tenemos un segundo cuadro específicamente de la población argentina y la población extranjera, ¿no? Fíjense, en el censo del 47 tenemos un total de 15 millones, casi 15.900.000 personas, de los cuales para esta época el 15%, fíjense, 2.400.000 eran extranjeros. Pero si vemos en los censos anteriores, estos son los censos que se hicieron en la Argentina antes del año 47, el primero es de 1869, fíjense que en el censo de 1895 y en el censo de 1914, el porcentaje de extranjeros respecto de la población total argentina variaba entre 25% y 30%, ¿no? Que ahí fue donde mayor porcentaje de población extranjera había respecto de la población nativa. Ahora, sumado a este fenómeno inmigratorio de fines y principios del siglo XX, la crisis del 30 va a producir un cambio en la matriz económica, ¿no? De este modelo agroexportador se va a pasar o se va a empezar a implementar esta industria sustitutiva de importaciones, que seguramente muchos la escucharon en la escuela, y esto fue generando a la vez un proceso que es el de la migración interna que les mencionaba antes, hacia las grandes ciudades, estas grandes ciudades que van a comenzar a tener grandes industrias, servicios, puertos, ¿no? El puerto también va a seguir siendo importante. Es por esto que en la Argentina se va a producir un fenómeno de urbanización de la sociedad, con la complejización de la vida organizada en cada asentamiento urbano, ¿no? En el cuadro que sigue vamos a ver la cantidad de población urbana y rural. Fíjense, si para 1869, que es la fecha del primer censo, tenemos, fíjense, un 71% de población rural respecto de la población urbana, para 1895 va cambiando la tendencia, fíjense, 1914 casi igualado, entre casi 48% y 52% en 1914, y para 1947, que es un poco el periodo sobre el cual vamos a trabajar hoy, de los 15 millones de habitantes en la Argentina, tenemos un 62%, casi 10 millones de personas, que es población urbana. Fíjense la tendencia, cómo va revirtiéndose, ¿no? De esta Argentina tan rural a esta Argentina más bien urbana y con una sociedad que va complejizándose, ¿no? Incluso con los avances tecnológicos, pero bueno, ya a nivel poblacional y a nivel demográfico vamos viendo cómo se va a ir complejizando toda la sociedad. Fíjense también las cantidades de población y el detalle, ¿no? Casi que se van duplicando entre periodo y periodo censado.
del 69 al 95 tenemos 26 años sin censo, y la población casi que se duplica, de 1.700.000 a casi 4 millones de personas. De 1895 a 1914, en un lapso de casi 20 años, también tenemos de casi 4 a casi 8. Y después de 1914, que es el periodo más largo que no hubo censos, casi de 8 millones a casi 16 millones, ¿no? Entonces se va como duplicando la población en la Argentina. Y este crecimiento exponencial que no se da comúnmente en ningún lugar del mundo, ¿no? Solamente en los países que tienen estos grandes aluviones inmigratorios, va generando todo unas dificultades a las formas estatales previas que van recibiendo, ¿no? Toda esta población y esta diferente organización que va a tener que ir haciéndose en cada uno de los lugares, ¿no? Respecto del caso santafesino, fíjense, esto sigue siendo también información del censo de 1947, que está publicado en la página de la provincia de Santa Fe. Para el caso entonces santafesino, los porcentajes entre población urbana y población rural, en 1947 tenemos también que estamos respetando más o menos la media nacional, entre un 57,8 y un 42,2 son los valores de la provincia de Santa Fe, ¿no? Ahora, y fíjense este detalle de los centros urbanos de la provincia. En total, en la provincia de Santa Fe, hay 370 centros urbanos en 1947, con una población total de casi 1.200.000 personas, ¿no? Ahora, si se fijan acá en el cuadro, ¿cuántas localidades, cuántos centros urbanos de más de 100.000 habitantes hay? Solamente 2. Y ustedes me imagino que deducen quiénes son. La capital, Santa Fe, y Rosario. Hay un solo centro urbano que tiene 23.000 habitantes, o sea, entre 20.000 y 50.000. Después hay 7 centros urbanos que tienen entre 10.000 y 19.000 habitantes. Y el resto de los centros urbanos, fíjense, hay 69 centros urbanos con más de 2.000 habitantes, ¿no? De estos 370, ¿no? Y hay 301 con menos de 2.000 habitantes. O sea, es una provincia sumamente extensa, la provincia de Santa Fe, sumamente extensa, con gran cantidad de centros urbanos, pero son centros urbanos con poca población, ¿no? Son centros urbanos muy extensos y los departamentos son muy extensos en la provincia de Santa Fe, pero hay poca población e incluso, bueno, si comparamos con números de otros países europeos, por supuesto que nada que ver, ¿no? La cantidad de población en la Argentina, ¿no? Y en Santa Fe menos. Así que bueno, estas serían un poco las características, ¿no? Una demografía muy grande, una provincia geográficamente muy grande, con centros urbanos, con 2 centros importantes, dos grandes centros urbanos, y el resto poblaciones básicamente chicas. Hay 300 centros urbanos, ¿no? Como repetimos, con menos de 2.000 habitantes. Y acá tenemos la división departamental, ¿no? De la provincia de Santa Fe. Esta división que se da a principios del siglo XX con los 19 departamentos de la provincia de Santa Fe. Y tenemos 10 ciudades con más de 10.000 habitantes. O sea, hay más departamentos que ciudades con más de 10.000 habitantes. Otra de las características de esta provincia de Santa Fe. Bueno, un poco acá sería un pantallazo general, ¿no? De
esta contextualización histórica, esta sociedad de masas, y vamos a trabajar un poco ahora en el segundo eje que yo había pensado para esta clase, que sería la relación entre el Estado nacional, el Estado provincial y los municipios. Y acá tengo que contarles que, y basarnos, ¿no?, en los acontecimientos históricos, ¿no? Recordemos que la Revolución de Junio del 43, que fue un golpe militar, se propuso dar respuesta a los desafíos que, según los mismos que hacían el golpe, la posguerra iba a imponer en el campo económico, social y político, y para eso iban a llevar adelante reformas en distintas dependencias del Estado Nacional. Acá tenemos un cuadrito. Se crearon, después de el golpe, ¿no?, la Subsecretaría de Informaciones y Prensa. Esta subsecretaría se va a crear en octubre del 43. La Secretaría de Trabajo y Previsión, que por ahí es un poco más conocida, en la cual va a actuar un coronel, Juan Perón, que se crea en diciembre del 43, y el Consejo Nacional de Posguerra, que este va a ser un poco más tardío, se va a crear en agosto del 44, y a través de estas secretarías es entonces que el coronel Perón y el grupo y su grupo de colaboradores van a disputar al interior de la Revolución del 43 el control del gobierno a estos generales nacionalistas e integristas que un poco disputaban, ¿no?, con el grupo de Perón, y ellos se logran consolidar en su posición hacia 1945. Estas tres agencias del Estado y con distintas modalidades se van a ramificar en la provincia de Santa Fe y en las distintas provincias, pero bueno, el caso nuestro, vamos a trabajar sobre la provincia de Santa Fe, y de esa ramificación a la provincia se van a proyectar hacia la sociedad para conseguir en este espacio adhesiones de los sectores sociales, pero también de los sectores políticos, y empezar a reproducir alianzas que van a comenzar a desplegarse entonces tanto en el ámbito nacional como en los ámbitos provinciales, ¿no? Los integrantes de la Dirección de Propaganda del Estado, que dependía de esta Subsecretaría de Informaciones y Prensa, van a desplegar en la región sur de la provincia de Santa Fe los llamados Centros Cívicos Coronel Perón. Estas agrupaciones van a formar parte en la provincia de la coalición electoral que va a permitir el triunfo al peronismo, que en realidad el peronismo en ese momento era la alianza entre el Partido Laborista, la UCR Junta Renovadora y un partido independiente, en los comicios que se van a celebrar en febrero del 46, después, ¿no?, de el famoso 17 de octubre, la liberación de Perón, las elecciones y bueno, la victoria de Perón. En la provincia de Santa Fe también esta coalición va a ganar las elecciones. Leandro Meiners va a ser el gobernador electo, pero una vez que el colegio electoral lo nombra gobernador electo, él se va a suicidar, por lo que no puede asumir, y el propio colegio electoral nombra gobernador a Gualdino Suárez, que también pertenecía a esta alianza, ¿no? Ahora, a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión, Perón lo que logra es la adhesión, ¿no?, de gran mayor cantidad de sindicatos de trabajadores que luego van a conformar la base del Partido Laborista. Este Partido Laborista que decíamos, después se le sumó la Unión Cívica Radical Junta Renovadora, que era esa decisión, ¿no?, del Partido Radical que seguía los lineamientos personalistas o irigoyenistas. Y la tercera agencia, que por ahí no es tan conocida,
la Secretaría de Trabajo y Previsión es muy conocida por la actuación de Perón desde el 43 y hasta su encarcelamiento en el 45, es el Consejo Nacional de Posguerra. Esto es creado en agosto del 44, y acá había una comisión y subcomisiones técnicas donde se recopilaba muchísima información y se realizaban estadísticas respecto de regulación de salarios, las condiciones laborales, los sistemas de prevención y previsión social, el mercado de trabajo, el mercado de consumo, el fomento de la industrialización privada y estatal. Todo esto era con el propósito de generar a corto plazo una modalidad de crecimiento económico que poco después va a tener base en el mercado interno, ¿no? Este mercado internismo que tanto se habla del peronismo, ¿no? Pero tengamos en cuenta que esta es una agencia creada específicamente para salir de la crisis que significó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Toda esta planificación que se inicia en el Consejo Nacional de Posguerra, esta necesidad de información, de estadísticas, de todo, va a ser base también de esta planificación fundamental para el proyecto peronista que se va a proyectar en los planes quinquenales, en los famosos planes quinquenales. Ahora, en marzo del 45, este Consejo Nacional de Posguerra proyectó sus redes institucionales hacia los espacios locales, hacia las municipales, y ahí se convocó a la primera reunión nacional con los municipios y las comunas de toda la Argentina, ¿no? Ahí concurrieron gran cantidad de delegaciones de distintas localidades de las provincias argentinas, y el objetivo era obtener un conjunto de datos estadísticos, nuevamente, así como venía diciendo, sobre las características que presentaba la estructura social, en la economía del sector agrario e industrial, el empleo, las remuneraciones, previsión social, asistencia social, salud, higiene. O sea, había que cubrir un déficit, como les decía antes, vieron que pasó 33 años sin un censo, ¿no? Había un déficit enorme en materia de estadísticas, y la idea, ¿no?, de esta agencia era hallar una solución rápida a las necesidades municipales, pero acorde al rumbo que tomaba esta política social del país. Después se va a realizar justamente el censo del 47 y va a sistematizar toda esta información que se venía recopilando en el Consejo Nacional de Posguerra. Cuando asume Perón la presidencia de la Nación en junio del 46, va a reconvertir estas agencias, y acá tenemos, fíjense la diferencia, ¿no? Esta etapa va a estar caracterizada por la creación de la Secretaría de Asuntos Técnicos, que la vemos acá, la Secretaría de Asuntos Políticos y la formación del Partido Peronista, ¿no? La disolución del Partido Laborista y la reconversión en Partido Peronista. Tanto el secretario técnico de la presidencia como el secretario político van a desplegar un conjunto de prácticas formales e informales que fueron un poco el nexo entre el gobierno central y las jurisdicciones provinciales, ¿no? Entonces, se está configurando, ¿no?, un nuevo modelo estatal que se va a basar en torno a estas claves que me parecen bastante explicativas, ¿no? Economía, planificación e instituciones. Entonces, la orientación de la economía va a estar cada vez más imbricada en la dinámica de las instituciones políticas. Y la planificación va a formar parte de este universo de ideas de la burocracia que lo iba conformando, pero que a la vez también se iba formando y se iba creando, ¿no? Esta necesidad de estos empleados estatales que formaran esta burocracia que pudiera darle funcionamiento, poner en marcha, ¿no?, a todas estas acciones que se querían hacer desde el Estado. Entonces, las diferentes prácticas institucionales y políticas que se fueron desarrollando en los espacios provinciales durante el primer gobierno peronista,
se van a implementar en relación a la conformación de un nuevo modelo estatal, ¿no? En este sentido, las reformas planteadas para la policía, que vamos a ver luego, hay que entenderlas, tenemos que entenderlas dentro de un plan de gobierno más amplio, ¿no? Que incluyó otras áreas estatales y también con su particular concepción acerca del rol del Estado, ¿no? El gobierno peronista va a producir una gran expansión del aparato estatal y su rango de actividades, como les decía, va a potenciar instrumentos keynesianos que se venían utilizando en los años previos, pero va a implementar cambios en diversos ámbitos. En lo que concierne al uso del crédito y del consumo público, la regulación del comercio exterior, la política laboral y social, la política fiscal, la asunción del rol empresarial en algunas actividades económicas. Ahora, todo este conjunto de transformaciones va a dar como resultado una organización estatal que tuvo como rasgo principal una creciente centralización en todas las instancias de gobierno. Esa es una palabra clave para entender este modelo de Estado peronista, ¿no? Centralización en todas las instancias del gobierno y una expansión, ¿no? Sideral, ¿no? de este aparato estatal. Ahora vamos a ver un poco la relación entre el Estado Nacional, la provincia y los municipios. La dinámica de la policía, de la política nacional va a impactar en las agencias estatales y en los procesos de construcción de la institución provincial. Por eso, en el espacio santafesino, en el proceso de reforma que va a impulsar el peronismo entre el 46 y el 55, que va a ser el momento también en la provincia donde va a estar el peronismo, va a asumir características determinadas, ¿no? Progresivamente, el Estado Nacional, a través de su personal político y las estructuras técnico-administrativas de coordinación federal, van adquiriendo un rol central en la formulación y la aplicación de las políticas públicas provinciales, ¿no? Hay una influencia decisiva, si se quiere, ¿no? Desde las políticas nacionales hacia las políticas provinciales, ¿no? Toda esta diagramación de estas agencias estatales y este direccionamiento del modelo estatal va a generar, ¿no? Entonces, ¿no? Esta construcción institucional provincial diferente, nueva, influido por esto, y va a empezar este proceso de reformas en el periodo 46-55. Si voy muy rápido, si necesitan alguna aclaración, interrúmpanme sin ningún... sin vergüenza, no hay ningún problema y vamos aclarando que por ahí son cuestiones un poco difíciles, pero bueno, creo que básicamente se entiende, ¿no? Entonces, el presidente y sus funcionarios, que eran los antiguos integrantes de este Consejo Nacional de Posguerra, estas tres agencias que les dije que se habían creado desde el 43, van a trabajar sobre la organización intragubernamental y sobre las relaciones entre el Poder Ejecutivo y los gobiernos provinciales. Van a tratar de establecer relaciones con estos espacios locales para dirimir conflictos y generar lealtades, por supuesto, ¿no? En este aspecto van a cobrar relevancia dos de los organismos mencionados anteriormente, tanto la Secretaría de Asuntos Técnicos como la de Asuntos Políticos, que las dos estaban ubicadas directamente en el seno de Presidencia de la Nación, ¿no? Las prácticas institucionales van a mostrar la importancia del poder de decisión del Ejecutivo en el diseño y la puesta en marcha de las políticas públicas.
Esta dinámica es visible tanto en el ámbito provincial, no solo en el tratamiento del presupuesto que vamos a ver luego, el presupuesto provincial, sino también en otras cuestiones, como por ejemplo la resolución de los conflictos obreros mediante la Secretaría de Trabajo, el otorgamiento del escalafón a los empleados municipales de Rosario y la ciudad capital. Fíjense, ¿no? Toda esta participación de la agencia del Estado otorgando derechos, pero también el funcionamiento del régimen de gobierno comunal y municipal, la reestructuración de la policía provincial y la ley de educación del año 51. En las leyes de presupuesto provincial, y acá tengo un cuadro, que este cuadro lo saqué de un texto que yo había pensado que lo habíamos subido en la bibliografía, pero bueno, no. Ahora estuve viendo el Dropbox y no está. Es de Natacha Bacola, se llama Política, Administración y Gestión en el Peronismo Histórico. No habla de hecho no habla de la institución policial en sí, pero sí hace un análisis institucional de las diferentes agencias del Estado provincial en este periodo del peronismo provincial, ¿no? Entonces acá vemos cómo educación, fíjense, tomando como base en el año 47, cómo esto es en millones de pesos, ¿no? 39,6 millones de pesos, pasa a 73,2, hay un crecimiento del 84%. La policía también, en el año 47 son 23,3 millones, pasa a 53,5, acá pasa más del 100%, son casi 130% de aumento. En salud y acción social, también para el periodo 47-50, vemos de 19 millones de pesos, se pasa a 37,8 millones de pesos, casi un 100%. En obras públicas también, de un 14,1 millones a casi 40 millones, ¿no? Un crecimiento exponencial, acá casi el 200%. Y en justicia, también en el periodo 47-50, tenemos un crecimiento desde los 5,7 millones a 13 millones, un crecimiento exponencial también casi 130%, ¿no? Después tenemos otro cuadro que acá vemos detalles por ministerio y recursos en el periodo posterior, desde el año 51 al año 54, y vemos que continúa el aumento de recursos en todas las áreas centrales que considera este modelo estatal. Fíjense, policía se encuentra dentro del Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto, que pasa desde 57 millones de pesos a 135 millones de pesos, ¿no? Son crecimientos exponenciales del presupuesto, y esto da cuenta, ¿no?, de los recursos que invertía el gobierno para el funcionamiento, ¿no?, si querés que funcione el Estado, tenés que inyectarle plata, ¿no? Y inyectar plata en todas las áreas de todo el gobierno. Respecto de las obras públicas, durante los años entre 1946 y 1949, que es la gobernación de Suárez, de Gualdino Suárez, que es el que asume, vieron que les dije, después del suicidio del gobernador electo. El grueso de las derogaciones se va a concentrar en sucesivas mejoras salariales al personal de la administración pública, no así en obras, sino en mejoras salariales de la administración pública, la implementación del aguinaldo, perdón, la aplicación de los escalafones, tanto en magisterio, en banco provincial, como municipales, como en el puerto de Santa Fe, el Estatuto Nacional de los Profesionales del Arte de Curar, ¿no? La reglamentación de las asignaciones familiares, las bonificaciones por antigüedad, todos estos derechos que se fueron otorgando, ¿no?, a los trabajadores, y que generaba, que necesitaba, ¿no?, mejoras salariales y inyectar recursos, ¿no?
durante los años 49 y 55, el segundo periodo, que va a estar en la gobernación el gobernador Caésar, que va del 49 al 52, y Cárcamo, que va del 52 al 55. La característica central, a diferencia del periodo anterior en obras públicas, van a ser las grandes obras públicas, ¿no? Y el principal conjunto de ellas va a formar parte del plan de obras ejecutadas por la Nación en la provincia a través del Consejo Federal Coordinador de Planes de Gobierno, en el más conocido como Segundo Plan Quinquenal, ¿no? de 1953. Creo que acá tenemos una lista de las grandes obras públicas que se realizaron durante esta etapa. Podemos mencionar la construcción de edificios públicos como la Jefatura de la Policía de Villa Constitución, la Jefatura de Policía de Melincué, la Comisaría y Juzgado de Paz de las Parejas, los nuevos tribunales de la ciudad de Rosario, la refacción de otros como la Casa de Gobierno en la capital, los tribunales de Santa Fe, construcción y refacción de rutas provinciales, de rutas nacionales, acceso a ciudades, pueblos del interior, pavimentación en ciudades, ampliación de generación eléctrica en la mayoría de los pueblos del interior, tendidos de líneas de alta tensión en Venado Tuerto hasta Teodelina. Toda esta gran cantidad de obras públicas, ¿no? Que fueron todas en línea con este nuevo modelo estatal que planteaba el peronismo. Ahora, respecto de la política de ingresos y empleos, esta tendencia va a ser constante en todo el periodo, tanto del 46 al 55, y no es privativa solamente de la provincia, sino que se va a inscribir dentro de las directrices de la política nacional y va a apuntar al pleno empleo, a la elevación de ingresos, todo como base de la política de bienestar de este Estado peronista. Y paralelamente a esto se va a implementar una novedosa legislación social y acá eh, esta, esta novedosa legislación social no va a escapar el punto 3 o el tercer eje que vamos a ver en la clase de hoy, justamente el estatuto y escalafón de la policía de la provincia de Santa Fe, que se va a dictar en el año 54. Pero eso ya lo vamos a ver un poco más adelante. En la dinámica del crecimiento del empleo del sector público se van a advertir algunas aristas más bien significativas, porque se va a observar una cierta expansión de empleados especializados. El grueso del incremento del personal se va a registrar en las categorías más bajas de la administración provincial y también en el reforzamiento del cuerpo policial. Después hay un otro elemento y tiene que ver con la creación de los tribunales laborales, ¿no? Este nuevo elemento respecto de la legislación social, ¿no? Si para los años 40 el Estado provincial reconocía una considerable pericia en esta resolución administrativa de la conflictividad laboral a través de la Secretaría de Trabajo, que es donde se inicia su camino político Perón, estas capacidades no van a ir acompañadas por la constitución de un fuero específico de trabajo ni jueces formados en la materia. Ese era el gran problema que siempre planteaba Perón desde la Secretaría de Trabajo, es que cuando se giraban, cuando no se resolvía administrativamente en la Secretaría de Trabajo, iba a la justicia civil y muchas veces la justicia civil fallaba a favor de la empresa. Es por eso que en febrero del 49, y en sintonía con lo que pasa a nivel nacional, la legislatura de la provincia de Santa Fe va a crear los tribunales del trabajo en toda la provincia y el respectivo código procesal laboral, ¿no? Para que estos tribunales entendieran
en todo lo que tuviera que ver con trabajadores. O sea, cualquier conflicto que tuvieran los trabajadores, caso despido, caso accidente de trabajo, caso tutelas sindicales, cualquier problema que tuvieran estos trabajadores, una vez no solucionado el conflicto en la Secretaría de Trabajo, hubiera un tribunal especializado con jueces especializados en la materia laboral que fueran a dirimir ese conflicto, ¿no? Entonces estableció la legislatura provincial la doble instancia, ¿no? La primera instancia y la segunda instancia con la Cámara de Apelación, con 2 circunscripciones. En Santa Fe había una Cámara de Apelaciones y 2 juzgados de primera instancia. En Rosario, en la segunda circunscripción, se creaba una Cámara de Apelación también y 3 juzgados de primera instancia. Cada cámara, no sé si saben, tiene 3 jueces, o por lo menos después se van conformando en salas. A la vez que se creaban estos tribunales, se creaban 3 jueces por cada sección judicial, en Melincuén, Rafaela y en Vera, se incorporaban jueces de paz letrados en las distintas cabeceras de departamento, y después de la sanción de la nueva Constitución Provincial, que siguió el mismo lineamiento de la Constitución Nacional del año 49, que la Constitución Nacional del año 49 solicitó a las provincias adecuar sus constituciones provinciales a la Constitución Nacional, y esto se hizo en la provincia de Santa Fe en el año 49, y aparte de la nueva Constitución, la modificación de la ley orgánica de los tribunales, puede decirse que el Fuero del Trabajo comenzó a funcionar en la provincia a partir del año 1950. Esto sería un poco el segundo eje central en esta relación Estado Nacional, Estado Provincial y municipios. Y ahora entraríamos, no sé si tienen alguna duda, si voy muy rápido, si es demasiado complejo, pero bueno, me van diciendo. Si no, continuamos. El tercer eje, que me parece que va a ser el que más les interese a ustedes, trataríamos la institución policial, esta continuación, ¿no?, de la modernización que veníamos hablando en clases anteriores, y básicamente trabajar este estatuto que va a ser sancionado por la legislatura, como les decía, la legislatura provincial en el año 54, y la creación de las escuelas de policía. Durante el peronismo, y fíjense en el cuadro, se van a implementar, y en realidad desde el golpe del 43, se van a implementar cambios importantes a nivel de las fuerzas de seguridad federales. En el año 44 la policía de la capital va a pasar a ser Policía Federal Argentina, mientras que otras agencias de seguridad nacionales como Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval, la Gendarmería en 1946 va a darse un nuevo estatuto, y la Prefectura Naval en 1944 va a dictar el nuevo reglamento orgánico de la Prefectura Naval y Marítima, y también para el personal. Estas 2 agencias de seguridad nacionales van a ser reorganizadas durante el peronismo, y el peronismo también lo que va a hacer es organizar el Consejo Federal de Seguridad, que entre otras funciones iba a supervisar la reorganización policial en los territorios nacionales. Recuerden que en la Argentina había muchos territorios nacionales, no existían las provincias de la actualidad, y esa policía dependía directamente o sea, todo lo los territorios nacionales dependían directamente del Poder Ejecutivo Nacional. Recordemos que la creación como provincia de La Pampa y el Chaco es en el año 51. La provincia de Misiones se va a crear en el año 53. Son todos territorios nacionales que pasan a constituirse como provincias. Y después el último ciclo es en el año 55, antes del golpe. Se va a provincializar Neuquén, Río Negro, Formosa, Chubut y Santa Cruz. La única que quedaba como territorio nacional
es Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, que va a ser provincializada en 1990. Ahora, este Consejo Federal de Seguridad, entonces, iba a supervisar esta reorganización policial en estos territorios nacionales, ¿no? Y ahora vayamos a la profesionalización, que es uno de los aspectos de la modernización. Como se planteó en la clase anterior, el camino de la profesionalización de las policías de la Argentina tuvo como preocupación inicial el reclutamiento en un primer momento de una fuerza policial estable y cuyos antecedentes personales y laborales pudiesen ser verificados. Esto va a ocurrir hacia fines del siglo XIX y principios del XX en la mayoría de los casos estudiados. Posteriormente, a través del sistema de academias y la circulación de las primeras revistas especializadas en temas policiales, se buscó afirmar la instrucción de estos policías ya reclutados y también se va a procurar la instrucción sistemática de los nuevos reclutas. La mayoría de las academias policiales provinciales se fueron conformando a partir de los años 30 y 40 del siglo XX, y junto a estos procesos tuvo lugar la instauración de cursos de perfeccionamiento y especialización profesional que atendieron a la capacitación de los policías en actividad. Osvaldo Barreneche, que es doctor en historia y ha escrito varios de los artículos que dejamos en la bibliografía. Yo al final de la presentación tengo la lista de los que sugiero para esta unidad 6. Osvaldo sostiene que en términos generales, para mediados del siglo XX vamos a asistir a una instancia madura en la profesionalización de las fuerzas policiales argentinas. Y él dice que esto estuvo determinado por la existencia de institutos educativos propios, ¿no? De leyes que también regulaban las carreras policiales y de normativas que incluían a todo el personal propio, completando el recorrido histórico iniciado varias décadas atrás. O sea que hacia 1950 podemos decir que este proceso de profesionalización va a estar concluido. Ahora, aparte de la profesionalización, hay una modernización tecnológica, ¿no? Y fíjense, en términos tecnológicos, la policía de 1930 va a diferir mucho de la policía de los primeros años del siglo XX. En estos años la policía va a incorporar los primeros vehículos a motor y fueron dejando atrás las patrullas a caballo, ¿no? Los comisarios van a ser los primeros en recibir automóviles y después llegaron las motocicletas, los sidecars y más tarde un servicio de inspección con voiturettes. Fíjense, acá tenemos la imagen de esta nueva motocicleta de la policía, sidecar y blindada, el escudo protector de acero y tenía una subametralladora Thompson. Era una demostración de ejercicio de ataque y defensa, esto es de 1937. Ahora, buena parte de los recursos destinados a la modernización de la policía en el siglo XX va a tener que ver entonces con la aparición del automóvil en la escena urbana, y fíjense, esta es una foto alrededor de 1934, el nuevo patrullero de la policía. El automóvil va a ser central tanto en su condición de instrumento policial para el perfeccionamiento del patrullaje, pero también o producido por el incremento vertiginoso de accidentes de tránsito, ¿no? Acá tenemos también un camión blindado de la Policía Federal, también hacia los años 30. Acá tenemos también una muestra de autoblindados construidos por la empresa Bosch. Fíjense que algunos tenían torreta, otros no tenían torreta. Ahora, esta modernización también va a traer algunas reformas en el sistema penitenciario. Y acá la política centrada
del sistema penitenciario va a estar centrada en el derecho de los penados, pero también va a estar centrada en las medidas que tendieron al bienestar y a la jerarquización del personal carcelario, entendiendo que el rescate del preso, y acá tengo algunas de las transformaciones que se fueron a hacer. El rescate del preso era imposible sin la mejora paralela de quienes administraban cotidianamente las prisiones. Es una cita. Roberto Petinato va a ser el impulsor de esta reforma peronista de la prisión y va a llevar adelante medidas que acá están enumeradas, como por ejemplo el cierre del penal de Ushuaia en 1947, la supresión del uniforme a rayas azul y amarillo, la supresión del uso de los grillos para traslado de detenidos, el régimen de visitas íntimas y la implementación de talleres y espacios de deportes a los detenidos, ¿no? En cuanto a las policías provinciales, las claves del cambio de la organización policial fueron en general la centralización, el reforzamiento de la autoridad jerárquica y el afianzamiento del sistema de escalafones. Y acá tenemos el cuadro que muestra un poco cómo sería respecto de los cambios en la organización policial, ¿no? Ahora, así como les mencionaba la colega en la clase pasada, no hay muchos estudios respecto de la policía. Sí hay muchos estudios respecto de la policía de la provincia de Buenos Aires. Bueno, Barrenechea es uno de los que estudia mucho. Respecto de la policía en la provincia de Santa Fe hay pocos estudios. Y básicamente nos vamos basando en estudios comparativos, ¿no? Y por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en 1946, cuando es electo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que era Domingo Mercante, va a ser elegido Domingo Mercante, que era un militar que acompañaba a Perón desde el golpe del 43. Mercante lo que va a hacer es designar a un militar como jefe de policía. Este militar era Marciliach, y él va a llevar adelante una profunda reforma en la estructura y el funcionamiento de la policía de la provincia de Buenos Aires. Y esta reforma no va a estar ajena a este proceso de transformación institucional que venimos describiendo y fue encarado por el proyecto político del peronismo, ¿no? Marcilach lo que va a hacer es reformar el sistema de calificaciones y promociones de la policía. La jefatura de policía hasta ese momento llevaba registros deficientes del personal, por lo que resultaba difícil el seguimiento de cada empleado. Este nuevo sistema de promociones que propone Marcilach se basaba en una nueva foja de calificaciones anual que incluía la opinión de dos jefes, el jefe directo y el jefe superior, y una orden de mérito para el ascenso, ¿no? Ya dejaba de ser arbitrario, ¿no? La posibilidad del ascenso para pasar a depender, ¿no? de la eficiencia y el comportamiento de cada uno de los agentes. En cuanto a la capacitación de la policía, hubo una reorganización, esto es provincia de Buenos Aires, que se entienda bien, hubo una reorganización de los cursos para aspirantes agentes y oficiales de policía respectivamente, se prepararon programas de estudio y cursos, y unos años después se va a llevar a la creación de la Escuela Superior de Policía. Y en cuanto a los cursos para ingresar como agente de policía, continuaron siendo de corta duración y basados en una instrucción de adquisición de conocimientos prácticos para poner rápidamente en actividad a los nuevos policías, ¿no? Y acá entraríamos en la última parte de la clase y vamos a analizar este estatuto policial, ¿no? Este primer estatuto, este estatuto policial de carácter legislativo que va a ser sancionado en septiembre del 54 por la legislatura provincial
y fue sancionado bajo el número de ley 4685 y se llamó Estatuto y Escalafón para la Policía de la provincia de Santa Fe. Fíjense, y antes de entrar en lleno en la ley 4685, y a modo de repaso rápido, podemos señalar algunos antecedentes en cuanto a la reglamentación organizativa de la provincia de Santa Fe. En un primer momento está el Reglamento de Policía Urbana y Rural de 1864. Después está el proyecto de Código de Policía Urbana y Rural redactado por Carrasco, que mencionaba la colega en la clase anterior. Después tenemos que no entra en vigencia, ¿no? Es un proyecto que no entra en vigencia, sigue estando en funcionamiento el reglamento de 1864. Después cada una de las policías, por ejemplo, la policía de la capital en 1910, se va a dar un reglamento interno que lo va a dictar el gobernador Crespo. La policía de Rosario hace lo mismo por mando de Valeriano Garay en 1923. En 1942 hay un decreto reglamentando la función policial, ya que la legislatura no había tratado un proyecto de ley, y acá si quieren se lo puedo leer. El decreto es del 30 de octubre de 1942. Dice en los considerandos este decreto que oportunamente se envió a la honorable legislatura un proyecto de código de policía que establece los poderes de policía, reglamenta la institución correspondiente y determina las contravenciones o faltas. Que la reglamentación de la institución policial, si bien constituye una facultad del Poder Ejecutivo, fue incluida en el proyecto para dar al código una unidad orgánica que era indispensable mantener. Y dice que no habiéndose sancionado por la honorable legislatura el proyecto remitido, es conveniente que el Poder Ejecutivo, en uso de sus atribuciones que le son propias, ponga en vigencia dicha reglamentación a fin de asegurar la mejor constitución del organismo policial hasta tanto el código obtenga la sanción definitiva. Bueno, este código no va a tener sanción definitiva. Esto es en el año 42 y después del golpe del 43 va a haber una serie de intervenciones federales entre el 43 y el 46 hasta la elección, ¿no? Donde asumen estos gobernadores peronistas. Después tenemos un proyecto de reforma que se intenta, un proyecto de reforma de la función policial que se intenta aprobar en la legislatura dentro de la ley de presupuesto que se había girado, y tampoco en diputados puede pasar, hasta que finalmente, en 1954, la legislatura va a sancionar la ley 4685 como estatuto de escalafón de la policía, ¿no? Ahora, si les parece, entramos de lleno en el estatuto. Este estatuto se va a articular con las acciones de gobierno que fueron llevadas a cabo por el peronismo, tanto en lineamientos nacionales como en las gestiones de los gobiernos provinciales que venimos describiendo, ¿no?, a lo largo de la clase. Y se va a inscribir en este vasto proceso de transformación que el peronismo impulsaba a nivel social e institucional, y va a involucrar centralmente a una gran expansión del aparato estatal y una creciente centralización en todas las instancias de gobierno, ¿no? Esa palabra centralización, expansión del aparato estatal y centralización de las instancias de gobierno, eso va a ser reiterado, ¿no?, en cada una de las modificaciones que intente, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Por ello podemos hablar de un profundo proceso de reestructuración del Estado y que va a tener impacto en la organización provincial y en los procesos de construcción institucional, ¿no? Fíjense, acá también tenemos un cuadro sacado de también el texto de las instituciones de Natacha Bacola, y vemos el crecimiento del empleo público. Acá vamos a tratar de observar
cómo determinados aspectos de la política más general y programática del peronismo se expresan en esta ley. El gobierno provincial peronista sostiene una dinámica de crecimiento de empleo estatal, tanto en sectores especializados, pero fundamentalmente, como les decía antes, en las escalas iniciales de la administración pública. Fíjense, el cuadro este comparativo de número de empleados, ¿no? En cuanto a discriminado por poderes, poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, del 46 al 54, ¿no? Básicamente en todo el periodo peronista, cómo va creciendo los empleos, ¿no? De 140 a 194 en el ciclo, de 21.241 a 31.000 empleados públicos, y en el Poder Judicial de 1.163 a 1.400, ¿no? Más o menos un crecimiento de un 40% de los empleados del Estado provincial. Ahora, la policía en estos años se va a inscribir dentro de esta tendencia general, tanto a nivel provincial como nacional, de generación de empleo y de mejoras de los ingresos del sector público. Y entonces podemos ver al ingreso a la policía como una vía de acceso al empleo estatal, y para los aspirantes interesados una posibilidad de conseguir un trabajo estable, ¿no? Que básicamente sigue siendo, ¿no? Un buen motivo para ingresar a la policía, ¿no? Esta posibilidad de un acceso estatal, de un empleo estatal y un trabajo estable. Como antecedentes, además del intento de reforma del 42, les decía, ahí veíamos en el cuadro, en el 48 se intentó esta reforma policial dentro del presupuesto general, que esto intentaba imitar la estructura de la policía de Buenos Aires de los años, de fines de los años 30, entre el 38 y el 40. En este intento de reforma se proponía una sola jefatura, con sede en la ciudad capital, y la eliminación de la que estaba en Rosario, ¿no? Con facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo Provincial para intervenir en la organización y el funcionamiento de la policía, pero esta reforma, este intento de reforma es rechazada en la Cámara de Diputados. Y fíjense, acá yo les traía un recorte de un diario, mencionando la necesidad de la profesionalización de la policía, ¿no? Esta era una recurrencia de la temática policial en las columnas de opinión de los editoriales de prensa local, y mencionaban esta preocupación como mínimo desde la década del 20. En esos primeros años del siglo aparecían noticias sobre la necesidad de preparación por la naturaleza delicada de la función policial, la necesidad de profesionar al personal no jerárquico. No sé si se alcanza a ver esta imagen, es del diario El Litoral, del 13 del 6 del 52. Es una queja por falta de recursos, a ver si se los puedo leer. Dice, si bien no hace mucho tiempo fueron creadas nuevas plazas de agentes, la mayoría de las cuales eran para Santa Fe y Rosario, es un hecho notorio que una de las grandes dificultades que deben soportar las jefaturas de policía departamentales es la falta de personal. Este no ha sido aumentado desde hace muchos años, en tanto que las tareas de la policía se han visto enormemente acrecentadas por el aumento del número de habitantes y por la serie de nuevas obligaciones que se les han ido acumulando a la repartición con la participación que se les da en el cumplimiento de distintas nuevas leyes y la colaboración que debe prestar a diversas reparticiones provinciales y nacionales. Todo lo cual se ha debido ejecutar con el mismo personal desde hace muchos años atrás, ¿no? Un reclamo en el diario El Litoral del año 52 por falta de personal y recursos. Ahora, analicemos ya sí
la ley 4685 en su origen y sus artículos, ¿no? En la legislatura se va a crear una comisión para debatir la creación del escalafón para el personal policial y para elaborar un anteproyecto. Este pedido se apoyaba en la situación de inequidad en la que se encontraba la policía de Santa Fe en relación a otras policías de la provincia. Y acá les quiero mencionar que el texto en el cual me baso para analizar la ley 4685 es de Laura Bianciotto, se llama Policía y Peronismo en Santa Fe, actores y debates en torno a la ley 4685, que está subido a la bibliografía, que ustedes pueden leer si tienen ganas. Entonces les decía, esta situación de inequidad que tenía la policía de Santa Fe con otras policías, como la Policía Federal o la de Córdoba, la de Mendoza, mencionando que la policía no tenía una reglamentación que regule de forma orgánica la carrera policial, es decir, los ascensos, las promociones quedaban siempre librados de improvisaciones, favoritismo. Entonces, todo era una actividad cotidiana asignada por la incertidumbre y la inestabilidad, ¿no? En poco más de un mes, esta comisión que se crea va a elevar el anteproyecto a la Comisión de Legislación Laboral y la remite al Pleno de la Cámara con despacho favorable. Entonces, el mencionado proyecto va a llevar el título Estatuto y Escalafón para la Policía de la Provincia de Santa Fe. Va a tener 210 artículos. Van a contemplar y regular el organigrama policial, los escalafones y las jerarquías, los regímenes de ascenso, como también las faltas disciplinarias y las sanciones aplicables a las mismas, y otros aspectos como ciertas atribuciones y facultades, ¿no? El objetivo fundamental, dotar a la provincia de una policía altamente técnica y profundamente humana que no sirva a otro interés que el del pueblo y el del Estado, y sea fiel ejecutora de la doctrina nacional, ¿no? Esta carga ideológica que se le pone en el artículo 1, que la policía sea técnica y profundamente humana, ¿no? Bajo este eje central, esta ley va a proponer otorgar seguridad a los hombres y mujeres que integraran los cuadros policiales, como un modo de concretar dicho objetivo, ¿no? Así la función va a ser definida como una fuerza civil armada, capaz de mantener el orden público y de auxiliar a la justicia, siempre bajo la órbita de su jurisdicción. Y acá tenemos respecto de la reorganización de la estructura policial, el artículo 19 de esta ley va a establecer los deberes y atribuciones del jefe de policía. Se va a disponer entonces la división de la provincia en dos zonas, con dos jefaturas, manteniendo la misma división de las circunscripciones policiales, la 1 y la 2. En cada una de estas zonas, con asiento en las ciudades de Santa Fe y Rosario, iba a actuar un jefe de policía, quien procederá como agente inmediato del Poder Ejecutivo, dice el artículo 19, y será la autoridad superior de la repartición. Fíjense, entre los artículos 22 al 39, dice que cada jefatura va a contar con un subjefe y diferentes divisiones y secciones, ¿no? Acá tenemos tales como seguridad, investigaciones, bomberos, policía caminera y de tránsito, a cargo de diferentes tareas específicas. Y dentro de esta nómina se encuentran los asesores letrados, los profesores, los ayudantes de profesores y los instructores de las escuelas de policía que revisten como personal civil. No obstante, va a establecer una norma común a toda autoridad policial que la nombra en el artículo 66, fíjense,
Dice, proceder con celo, energía y rapidez que las circunstancias requieran, teniendo sin embargo siempre presente que el ejercicio de la función, cualquiera sea esta, no autoriza de manera alguna el exceso en la misma, ¿no? Ahí tenemos la norma común a toda autoridad policial. Después tenemos el artículo, los artículos entre el número 40 y el número 44, las dos jefaturas que son de carácter independiente una de otras, van a depender directamente del Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto. A la vez, las antiguas jefaturas departamentales van a desaparecer y van a pasar a ser denominadas delegaciones departamentales. Ahí tenemos en cuadro un poco el organigrama que va estableciendo este estatuto. Después, el artículo 105, esta parte está dedicada... Andrés, ¿Sí? Andrés, discúlpame, que acá te hacen una pregunta en el chat. Te dicen a ver. Las dos jefaturas, ¿en qué año está planteado? Eso a nivel del estatuto. Claro, sí, esto es en el estatuto. Esto es una legislación que se aprobó en 1954 y ahora vamos a ver que no se va a poner en práctica. De hecho, la sanción es en septiembre del 54 y como ustedes sabrán, el golpe de Estado es en septiembre del año 55, ¿no? Pero si me dejan, primero organizamos o por lo menos describimos lo que tiene el estatuto y después vemos si, que en definitiva, bueno, no se los quería mencionar ahora, pero ya que está se los comento, no va a tener aplicación este primer estatuto policial, que en definitiva era un gran logro para toda la institución policial, poder darse un estatuto donde se reglamentara toda su actividad, donde se establecieran todos sus derechos, sus obligaciones, donde también se establecieran los ascensos, las sanciones ante la falta, y todo estuviera escrito para que no hubiera arbitrariedades, ¿no? No se va a poner en práctica. Esto es planteado para el año 54, pero bueno, ahora vamos a ver un poquito más adelante que no va a ser puesto en práctica. Entonces les decía, respecto del artículo 105, esta parte de la legislación va a estar dedicada a obligaciones y derechos, y va a representar una parte fundamental del estatuto. El apartado de derechos se va a iniciar con estabilidad en el cargo y jerarquía mientras dure su capacidad y conducta, ¿no? Y va a continuar diciendo respecto del derecho de retribución económica. Dice, tiene derecho a percibir el sueldo, viático, bonificaciones, sueldo anual complementario y cualquier otra retribución o compensación que pueda corresponderle según el cargo y sin más descuento que aquellos fijados por la ley, ¿no? Este sería el comienzo de esta sección dedicada a las obligaciones y derechos. Después establece derechos a gozar asistencia médica, a ser indemnizado en caso de incapacidad, de ser contemplado bajo un régimen de licencia, entre otros aspectos. O sea, toda esta legislación social que venimos viendo, que el aparato estatal peronista venía aplicando sobre los distintos trabajadores del Estado, y también imponiendo a los trabajadores privados, también aparecen en el estatuto este.
Respecto de el artículo 105 también habla referido a los deberes, no solamente los derechos, sino los deberes, el respeto al superior, la obediencia y el acatamiento de las órdenes al superior, el mantenimiento de una conducta decorosa y digna, no aceptar dádivas u obsequios privados, velar por la disciplina y el orden del cuerpo. Fíjense, un poco acá estaría puntuado los deberes, ¿no? Esto que les venía diciendo. Y como en el caso de la Policía de Buenos Aires, la formación y la educación policial también estaban en el seno de las reformas de la vida policial. En este sentido, el estatuto contemplaba como condición obligatoria para los aspirantes a los cargos de categoría de personal subalterno y de seguridad haber realizado el curso correspondiente a la Escuela de Policía. Recordemos que la Escuela de Policía de Rosario se crea en 1942 y la de Santa Fe en 1945. Eso un poco se vio en la clase anterior. Después, respecto de la carrera policial, el artículo 109 vemos, y se los leo, dice, una vez iniciada la carrera policial, también se establecen instancias intermedias para acceder a la posibilidad de obtener ascensos y promociones, descartando como medio las arbitrariedades y favoritismos. De este modo se crean las juntas de calificación, la cual estudiará las calificaciones de todo el personal que presta servicios en la repartición y formulará las propuestas para los ascensos, las que serán elevadas al jefe de policía, ¿no? Esta importancia de las juntas de calificación para que la carrera policial no dependa de cuestiones arbitrarias, como les decía antes. Después, respecto de las sanciones disciplinarias que estarían al final de este estatuto, cierra con determinadas disposiciones vinculadas a estas sanciones disciplinarias y los artículos que establecen la diferencia entre faltas leves y graves están mencionados ahí, qué tipo de penas son pasibles de utilizar, desde llamados de atención hasta exoneración, los alcances de cada uno y el modo de implementación, todas estas cuestiones que por ahí a lo mejor parecen como que hubieran estado siempre, ¿no? Pero lo que hay que tener en cuenta es que esto es el primer estatuto donde se va a reglamentar cada uno que me imagino que ustedes lo sabrán, lo conocerán al estatuto que los rige en la actualidad, sabrán de cada uno de sus códigos y todos sus derechos. Bueno, hasta este momento no había en la provincia de Santa Fe un estatuto que estableciera todos estos derechos, pero también todos los deberes y todo estuviera escrito, ¿no? Para que la arbitrariedad dejara de existir, ¿no? Dentro de la carrera policial. Ahora yo les transcribí algunas reflexiones que hicieron en el debate parlamentario, ¿no? Dice uno de los parlamentarios, el estatuto viene a cubrir un vacío injusto dentro de la legislación, cumpliendo de este modo con una rama del gremio de trabajadores estatales que cumplen su misión, la mayoría de veces arriesgando la vida. Y acá aparece una cosa importante, una rama del gremio de trabajadores estatales, dice este parlamentario en el año 54, ¿no? Dice, toda su carrera estará garantizada y así desde que ingresa, luego de estudiar en las escuelas de policía, hasta el empleado que debe jubilarse por haber llegado al límite de su actuación, dejando el lugar al que le sigue en orden de méritos, todos estarán garantizados en sus puestos mientras dure su buena conducta e idoneidad, así como dice la Constitución, ¿no? Esto es parte del debate parlamentario que
que el cual, bueno, se aprobó en el año 54, como les decía. Y este estatuto, cuando se convierte en ley, abona y consolida esta reestructuración integral que veníamos describiendo en la clase de hoy, que proponía el peronismo y se advierte en la reorganización institucional de la policía provincial, ¿no? Puntualmente en la redefinición de las delegaciones, pero también en el fortalecimiento de la centralidad de la institución, ¿no? Y bajo la conducción civil del Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto, ¿no? Básicamente. También en el estatuto hay un reconocimiento de derechos que igualen a los agentes policiales, a los demás agentes del Estado, como les mencionaba antes, principalmente en cuanto a estabilidad laboral, fundamental, ¿no?, para todos los trabajadores, pero también la posibilidad de llevar adelante una carrera con ascensos dentro de la institución, con ascensos claros y establecidos, ¿no?, por mecanismos claros. Sobre esta idea podemos decir que el peronismo va a sumar apoyo, así como sumaba apoyo en los distintos gremios de trabajadores, también va a sumar apoyo y reconocimiento de los agentes policiales, en tanto iba a implicar una base firme desde donde organizar la labor cotidiana. En el texto de Laura Bianciotto menciona de que en el debate parlamentario grupos de policía estaban en las gradas de la legislatura vivando cuando la ley fue sancionada y el estatuto pasó a ser parte de la legislación provincial, ¿no? Esta ley sancionada en el año 54 se orientaba a arreglar, ordenar y reconocer el trabajo policial por vía legislativo, y esto era un aspecto absolutamente novedoso para la policía de Santa Fe, que creo que más que nada eso es lo que yo quisiera marcar, así como vimos que desde el siglo XIX había reglamentaciones, proyectos que nunca podían ponerse en vigencia. Esto es algo que lo trata la legislatura en un gobierno democráticamente electo y se aprueba, ¿no? Y pasan a tener un montón de derechos reconocidos. Toda la institución policial y todos los que forman parte de la institución policial, ¿no? La sanción de esta ley se va a articular con otras acciones como la creación de escuelas de capacitación, la fundación de mutuales, de beneficios sociales, de mejoramiento de partidas presupuestarias, que van a consolidar estos beneficios legislados. Respecto a esto podemos mencionar que la ley que asegura las partidas presupuestarias para el funcionamiento del estatuto es la ley siguiente, la 4686, que va a crear una partida especial a los fines del artículo 192 del estatuto, y esta ley se va a publicar en febrero del 55. Yo acá, bueno, al final no lo pude imprimir, lo tenía en un archivito a esta ley que reglamentaba y aseguraba las partidas presupuestarias para el funcionamiento del estatuto, pero básicamente hacía mención a la equiparación y comenzaba, ¿no? Con las partidas presupuestarias se iban a utilizar de manera inicial para equiparar a todo el personal policial, empezando por el personal subalterno de seguridad y de defensa. Eso dice la ley 4686. En febrero del 55, y concluyendo la cuestión histórica, el gobierno nacional va a intervenir al gobierno provincial y va a asumir el capitán Anzorena. En marzo del 55 se va a crear la Dirección General de la Policía, y yo acá creo que tengo el el decreto, que no sé si se va a alcanzar a leer,
pero menciona un poco, a ver si podemos hacer un esfuerzo y ver, dice, considerando que por ley provincial 4685 de octubre del 54 se estableció el estatuto de escalafón para la policía, dice que a la fecha aún no se ha dictado la reglamentación prescrita por el artículo 208, ni adoptado las medidas preparatorias que hicieron posible su aplicación en estos momentos. Ante esas circunstancias se hace indispensable adecuar la actual estructura policial a las necesidades de la intervención federal, centralizando en un organismo director sus complejas funciones y dejando a las autoridades locales que han de surgir al término de la misión federal la tarea de llevar a la práctica el nuevo estatuto y escalafón, ¿no? Por eso dice, créase la Dirección General de Policía, que entonces, así como me preguntaban antes, si funcionaban estas dos jefaturas, en realidad va a crear esta Dirección General de Policía. El director general va a ser Luis Segura, que era era retirado de la Policía Federal. El jefe de la Policía de Santa Fe va a ser Eduardo Legarreta, que también era de la Policía Federal, y el jefe de Rosario va a ser Emilio Gascón. Los tres eran de la Policía Federal. Y ahí vemos la importancia, ¿no?, que se le daba desde o por lo menos la intención de la directriz nacional sobre la política provincial. Y después, bueno, en el 16 de septiembre del 55 va a haber un golpe de Estado. Primero va a haber un interventor que va a ser Pica, el coronel Juan Pica, para fines de septiembre. Y después va a ser reemplazado por Garzoni, que era un vicealmirante. En noviembre del 55 lo van a detener al director de la policía, Luis Segura, este hombre que venía de la Policía Federal, y también van a detener al jefe de la departamental Santa Fe. Y finalmente, la ley 4726 de la legislatura provincial va a derogar a la ley 4685, conocida como el Estatuto de Policía de la provincia de Santa Fe. Ese sería más o menos lo que yo había pensado para la clase. Acá tengo alguna bibliografía sugerida que está en el Dropbox del ISEP, que lo subimos, salvo el texto de Natacha Bacola, que hoy estuvimos viendo los cuadros. Estos tres textos de Barreneche, un poco sería en historia comparada, ¿no?, con los casos de la provincia de Buenos Aires. El de Laura Bianciotto básicamente analiza el estatuto 4685 de la ley. Y bueno, en el caso de Natacha Bacola sería más una historia institucional de la provincia. Así que no sé si ahora puedo responder algunas preguntas o no sé si quieren hacer algún comentario, si tenían idea de algo que les fui contando, si les pareció sorprendente. Bueno, si quieren comentar algo, estoy para escucharlos. Bueno, los dejé mudos a todos y todas. Bueno. Andrés, si te Emilio. parece, si querés, Sí.
dejo de grabar, quizás por ahí se le da un poquito la vergüenza si dejo de grabar. Ah, bueno, dale. Cortá la Intentemos grabación. eso, por ahí intentamos eso. Dale. Es muchísima la información